Viajé en auto 4 horas y media, pasé por unos molinos de viento gigantes, desayuné un café con leche, con galletitas, frutas y otras cosas. Me senté en el sillón a tomar mi café y mirar una película. Miré una película argentina protagonizada por Ricardo Darín. Que fueron ellos que secuestraron a los chicos para que yo no llegue a tribunales, para suspender la audiencia. ¿Y qué vamos a hacer? Después miré otra película argentina que se llama El Ángel. Cuenta la historia de un asesino serial de Buenos Aires en los años 80. Es una gran película. Yo, Ramón, vos, somos un equipo. Hice ejercicio porque en vacaciones también hay que cuidarse el cuerpo. Seguí la rutina de una youtuber muy buena que sigo desde la pandemia. Salí a caminar por el centro de Mar del Plata. Pasé por una plaza que estaba toda en desnivel, como una barranca, súper linda. No se veía el mar porque era de noche, obviamente. Fui a la peatonal y era un mar de gente, así que ni siquiera entré porque me agobié un poquito. Me puse a ver remeras de Mar del Plata y después me compré una remera de Mar del Plata. Comí una hamburguesa. Estaba muy buena, estaba muy grasosa, como buena hamburguesa. Me ensucié toda. Me metí en la pileta y para meterme salté de clavado. Después nadé un poquito. Estaba re linda el agua. Dormí una siesta tomando sol, a ver si me bronceaba un poquitito al menos. Tomé mate al lado de la pileta. Hice un tiramisú en la cocina de la cabaña que había alquilado. Ahí estaba mojando las vainillas en café. Fui a los acantilados. Mira qué vista, qué maravilla, qué hermosura. Me desespera un poco. Sonreí hasta que me entró arena en los ojos. Vi cajas de chocolates muy graciosas porque decían: gracias por cuidar a mis mascotas, gracias por regar las plantas. Vi empanadas en forma de platos voladores. Vi un libro de recetas específicamente de empanadas. Vi un queso gigante. Vi el trencito de la alegría, que se llama trencito pero es un colectivo. Vi un mate, una escultura de mate gigante. Cené pizza, mitad camarones y hongos, mitad morrón. De postre comí tiramisú, estaba delicioso, modestia aparte, me sale muy bien el tiramisú. Fui al puerto y miré los lobos marinos. Había muy poquitos cuando fui, pero igual me parecieron muy simpáticos y muy dormilones. Vi este cartel de los peces que hay en el mar argentino, muy interesante. Fui a la playa, pero no me metí porque había mucho viento. La playa estaba casi vacía por esa misma razón. Por ejemplo, miren, este parador estaba completamente vacío, estaba cerrado. Obviamente me saqué una foto con el lobo marino porque es la postal obligada de Mar del Plata. Merendé un café con tostadas, medialunas, jugo de naranja y otras cosas. Fui a la casa de Victoria Ocampo, la Villa Ocampo, un museo de una escritora muy importante de Argentina. Fui a la playa y me acosté a tomar sol y a leer un libro de cuentos de Liliana Hecker, una escritora argentina muy buena que recomiendo ampliamente si les gusta la literatura argentina.
me metí al mar por primera vez después de 5 años. Fue un poquito emocionante. Esta fue la primera vez que fui a Mar del Plata. En mis 28 años de vida nunca antes había ido, así que estaba muy contenta. Y bueno, después me fui a casa en auto, 4 horas y media para volver. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.